Bueno, vamos a seguir esta serie. Yo creo que me estoy extendiendo, pero el propósito del por qué me estoy extendiendo en esta serie acerca de, yo le titulo la ilegitimidad del pastorado de la mujer. Muy controversial, porque en los momentos en que nosotros estamos viviendo esto es políticamente incorrecto. La sociedad hoy, más que nunca, afirma, refuerza y propaga la idea que las mujeres también pueden ser pastoras. Y ya les he indicado que hoy se reclama esto no en asunto de funciones, sino que se lo reclama como un derecho. La mujer reclama el derecho de ser pastora y no se entiende que el pastorado no es un derecho, es una función, es algo que el Señor ha ordenado según su diseño. Y es por eso que estuve explicando un poquito, ya en su momento vamos a hacer un repaso general de todo esto para cerrar la serie, pero estuve indicando cómo Dios nos dio funciones diferentes al hombre y la mujer, distintos roles por diseño creativo. Hoy quiero hablar de realidades alteradas, ese es el título que le estoy dando a esta exposición, y vamos a mirar Génesis capítulo 3, y vamos a observar un poquito más en forma positiva lo que está pasando en esta escena que es muy, pero muy familiar para todos los que son lectores de la Biblia. Dice en el versículo, quizás voy a arrancar con el capítulo 2, verso 25, donde dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Padre, gracias por haber preservado este relato que nos lleva en el tiempo a los mismos comienzos cuando se produce la caída y que, por tu gracia, Señor, a través de Jesucristo nos has rescatado de esta tragedia que ahora nos cuentan tu santa palabra. Bendícela a nuestro bien, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se dieron cuenta del cambio? Y me van a perdonar si a veces toso un poco, pero se me escapa, ¿no? Disculpen la desprolijidad. Pero fíjense en el capítulo 2, verso 25, que dice, estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero por causa de la caída, nos dice el capítulo 3, verso 7, que vieron que estaban desnudos y ahora sí se avergonzaban. No está ahí, pero se avergonzaban, se escondieron de Dios debido a esa situación. A veces nosotros no llegamos a medir, hermano querido, el cambio que hace en nuestras vidas el pecado. Tenemos ya nuestra naturaleza caída, pero es por causa de esa naturaleza caída que pecamos. Y cada vez que pecamos, algo sucede ahí. Sucede con Dios, sucede con los demás, con nosotros mismos. Hay un cambio radical en nosotros cuando pecamos. Muchos cuando leen este pasaje bíblico, he escuchado muchas exposiciones y comentarios bíblicos, se enfocan cuando se trata de esta declaración o de estos versículos, se enfocan más en la naturaleza de la serpiente.
Sin embargo, cuando lo miramos con un poco más de atención, nos damos cuenta que el interés del relator no es hablarnos tanto de la naturaleza misma o esencial de la serpiente, sino enfocarnos más bien en su sagacidad, en un aspecto de su naturaleza. Nos dice allí que era astuta. Noten que se está predicando algo acerca de la serpiente. La serpiente era esto, era más astuta que todos los animales del campo. Y con esto lo que se nos está tratando es de enfocar la atención en la habilidad de manipular, de manejar y usar su inteligencia para engañar y para llevar a las personas a tergiversar las cosas de Dios, a desobedecer la voluntad de nuestro soberano y poderoso Dios. Es cierto, si uno sigue leyendo la Biblia, y por allá en el libro de Apocalipsis, en el último libro, en el capítulo 12, verso 9, van a ver que se describe la naturaleza ya de esta serpiente. Se dice allí la serpiente antigua, cuyo nombre es el diablo y Satanás. Y con eso entonces se abre el libro acerca de qué clase de personaje siniestro es esta serpiente del pasado. Pero en este caso, en Génesis capítulo 3, la declaración introduce la capacidad sorprendente, extraordinaria que tiene este ser en seducir con el engaño. Esa palabra astucia que aparece allí, la palabra sarum, nos habla de la pericia, de precisamente la cosa que la convierte en el ser más peligroso con el cual nosotros nos podemos encontrar. La capacidad sorprendente de tergiversar las cosas de Dios, el más subversivo de todos los seres que han sido creados. Hermano querido, hoy, y esto para mí, yo lo veo, he visto y sigo viendo, estudiando este asunto, videos. El YouTube se ha convertido en una plataforma que se utiliza o se explota para poder hacer conocer los mensajes que están bien dados o no, pero al mismo tiempo nos abrió la ventana a cosas que antes no teníamos acceso. Para nosotros poder escuchar qué se enseña en una iglesia, teníamos que sentarnos en una iglesia, escuchar a un expositor, y si queríamos saber qué pasaba en otro lado, teníamos que salir a visitar otras iglesias o comprar alguna revista o algo que nos dé información de qué estaba sucediendo en otros lugares. Hoy, gracias a esta tecnología de punta, tenemos acceso desde una pantalla a una cantidad de iglesias en todo el mundo. Y podemos sentarnos y escuchar las cosas que se están enseñando. Y yo espero que ustedes también, pero cuando me siento en la computadora a escuchar un mensaje, espero escuchar algo que edifique mi vida. Y desafortunadamente hay que hacer un trabajo de búsqueda para encontrar exposiciones que me edifiquen. Hoy se ha llenado el Internet con una cantidad de cosas que son explosivas, que son cuestionables, que no edifican, sino que destruyen a la iglesia de Jesucristo. Eso nos muestra cómo nosotros con el tiempo hemos llegado a subestimar el trabajo de esta serpiente antigua, el efecto que ha tenido en la enseñanza de púlpito. Se ha metido en las iglesias. Es cierto que, el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios nos está diciendo que el mundo se mueve en la dirección, seguimos la corriente del mundo, según el príncipe de la potestad del aire, que operan los hijos de desobediencia. Eso es afuera. Pero lo que estamos observando es la tragedia de esta realidad ahora dentro de la iglesia cristiana o el movimiento evangélico. Y no solamente la serpiente, pero aún sus secuaces, demonios y predicadores también, que hacen eco a las cosas que esta serpiente enseña y que tergiversa las cosas de Dios. Esto es algo que, yo no sé por qué hoy no prestamos atención, pero el apóstol Pablo nos previno de esta situación. Pablo fue inspirado por Dios para ponernos en alerta de estas cosas. El problema es que hemos abandonado el estudio de las Escrituras y el discernir qué es lo que estos hombres nos dijeron y de qué nos advirtieron. Y es por eso que hoy se ha metido este elemento tóxico
infectante dentro de la iglesia, que son enseñanzas que permiten que se instalen todo tipo de ideologías que son perniciosas y subversivas a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, decía estas palabras en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, en los versos 3 y 4. Son palabras tremendas, ¿eh? Dice, pero temo que, escuchen cómo nos lleva al comienzo, dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ahora nos habla a nosotros, la iglesia, vuestros sentidos, a nosotros, me refiero primeramente a Corinto, entiéndase bien esto, y luego por extensión a nosotros. Dice entonces que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay personas hoy, no me cabe duda, que están en la iglesia sinceramente, que buscan ir a la iglesia cada domingo o cada día de semana en donde hay reuniones, justamente para adorar a Dios. Cuando dicen amén, lo dicen sinceramente. Habrá gente, sí, que tiene otras intenciones, pero el cuerpo general de personas que van a la iglesia van con el deseo de tener comunión con Dios. Y hoy tenemos multitudes que se agarrotan adentro de los santuarios, miles de personas que se están congregando. Pero lo que dice el apóstol Pablo es cosa seria. Dice otra vez que estas personas pueden caer en el extravío de la sincera fidelidad a Cristo Jesús. Y dice, ¿por qué? Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo acá? Yo me senté un rato a pensar qué está pasando con la iglesia. Y hoy estamos predicando otro Jesús, estamos predicando otro espíritu y estamos predicando, como dice este hombre, otro evangelio. Si se sienta uno con papel y lápiz y comienza a escuchar lo que se nos está predicando, no se está predicando al Cristo que dio su vida en la cruz. Hoy es un Cristo que potencia, es un Cristo que me da los derechos, es un Cristo que, en fin, me identifica de tal forma que ahora tengo la soberbia de demandarle a Dios las cosas que no merecemos, que si las tenemos por gracia. Esos mensajes que nos dieron los apóstoles son extraños hoy. Hoy hablamos del Espíritu Santo. Usted puede ver en el YouTube, va a ver que yo no le estoy mintiendo, donde hay personas que parece como que entran en una especie de trance, donde se revuelcan por el suelo, dan vueltas, saltan, bailan, corren por el santuario. Algo que no tiene ningún paralelo en las Escrituras. No lo tenemos en el Antiguo Testamento, donde se produjo un movimiento profético histórico, y en el Nuevo Testamento, donde tenemos la escuela apostólica preparando a los creyentes para que puedan transmitir las doctrinas apostólicas a la posteridad. Y no encuentra un solo incidente de los fenómenos que vemos hoy que se le adjudican al Espíritu Santo. Yo a veces miro estas cosas y digo, cuando yo veo a una persona serpenteando en el suelo o saltando y bailando, ¿de qué manera me trae edificación personal a mí eso? Esas preguntas no se hacen. Nadie se pregunta, ¿cómo me edifico yo viendo estos espectáculos? Tal vez edifica la persona que no entiende lo que es edificar. Pero eso es lo que vemos en la iglesia contemporánea, y ni hablar de lo que es el evangelio. El apóstol Pablo nos dice que no hay otro evangelio, y sin embargo hoy estamos predicando otra noticia totalmente diferente a la que predicaron los apóstoles. Así que, este hombre habló hace 2000 años atrás, previendo estas cosas y hablándonos para que tengamos cuidado en no caer en estas fallas. Otra vez, repito, otro evangelio, otro espíritu, otro espíritu, otro Jesús, y eso dice, bien lo toleráis. Eso nos habla entonces cómo fue extraviada nuestra sincera devoción a Cristo Jesús. Y luego agrega esto, ¿no? En los versos 13 y 15, al 15 dice, porque estos son, hablando de los que propagan estas tendencias, falsos apóstoles. Hoy todo el mundo quiere ser apóstol. Hablaba con los hermanos que ahora apareció un loco que dice que es el verdadero papa.
No sé si lo vieron, esa zona nueva. Ya les dije, siempre aparece un loco que se sienta en un escritorio a pensar, bueno, a ver qué puedo inventar para subir un escalón más arriba. Salieron con los profetas, los apóstoles, tenemos arcángeles, ahora tenemos un papa que dice que todos los pastores tenemos que someternos a él. Un pobre gato, pero ahora es el papa. Y la gente, ustedes ven multitudes que siguen a este caballero. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice, no se maravillen de esto, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus miembros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Con estas palabras, hermano querido, el apóstol Pablo, que escribió hace 2000 años atrás, nos estaba advirtiendo de la habilidad asombrosa que tiene este personaje y cómo llega a mover y a influenciar a sus secuaces para que continúe esa campaña de rebelión, esa campaña de terrorismo espiritual. Y lo triste del caso es que no se presenta como el diablo, sino que se presenta como un agente benigno, un ser generoso, que viene con una mente y una visión positiva de la realidad y la vida, y aún se presenta como de origen divino. ¿Ustedes piensan que realmente el diablo se va a presentar como diablo? Nadie se pararía delante de él. Tiene la pericia y la astucia para poder presentarse de una manera totalmente engañosa. Y lo mismo hacen sus secuaces hoy que se suben arriba de los púlpitos. En el contexto de esta carta, Pablo lo que hace es poner en aviso entonces a la iglesia de la presencia de estos falsos apóstoles y maestros que pueden presentarse como mensajeros de Dios, pero sin embargo son ministros de las tinieblas que tratan de ministrarse a sí mismos y alejar a las ovejas de la obediencia a Dios para sacarlas hacia ellos mismos, gobernar sobre la vida de los que son del Señor y ser en última instancia servidores del mismo diablo. Usted va a una iglesia y dice, se están sirviendo al diablo y se escandalizan. Y sin embargo la iglesia de hoy en gran parte está sirviendo al diablo, no está sirviendo a Cristo Jesús. Repito, esto es políticamente incorrecto lo que estoy diciendo. Bueno, pero es la verdad, es la pura verdad. En este relato del capítulo 3 de Génesis es muy interesante lo que vemos porque encontramos la dinámica de la tentación, por ponerlo de una manera, y las consecuencias de esa dinámica. Y comienza exponiendo la astucia. Recuerden que lo que se está predicando es la astucia de la serpiente, y entonces lo que va a hacer este relato es mostrarnos la astucia de este ser siniestro. Y lo primero que llama la atención en su modus operandum es que no niega la palabra de Dios. La astucia de Satanás es, primero que todo, no negar la palabra de Dios. Esto es importante porque usualmente la gente piensa que cuando aparece Satanás en la escena, lo primero que va a hacer es negar las Escrituras. El diablo no es tonto. Nosotros pensamos que somos más vivos que el diablo, pero él conoce la naturaleza humana y la explota los puntos débiles. En este caso no se aproxima a Eva como diablo, sino como una serpiente, un animal más en la creación. Lo hace con mucha cautela, muchísimo cuidado. Es asombrosa la inteligencia de este ser. Y lo hace para poder testear el grado de conocimiento que esta mujer tiene de lo que dijo Dios. Noten, por ejemplo, en el verso 1, en la segunda parte, dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Nota bien que en esa declaración está declarando la existencia de Dios, la está afirmando. Y en segundo lugar, está también declarando o afirmando que Dios habla, que Dios realmente se comunica con la criatura. Repito, no es el que dice, no hay Dios, es mentira. La palabra de Dios no existe, Dios no habla. No, empezó diciéndole ciertamente hay Dios. ¿Por qué? Porque si le dice a Eva, que no hace mucho fue creada, ¿no?, con Adán,
y todo lo que hay en el huerto es por causa de Dios. A mí no tuvieron tiempo ellos para trabajar y producir de la nada todo lo que hay ahí. Dios produjo todo eso. Estableció ese almácigo ecológico y lo metió a estos dos adentro para que se encarguen de cuidarlo. Así que era una locura decirle, no hay Dios. Dios no habla. Cuando ellos habían tenido la experiencia empírica de esa relación con un Dios real que se había comunicado con ellos. Y entonces les dice, así que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Así que nota bien entonces que el diablo, o la serpiente en este caso contextual, primero que todo eso muestra la sagacidad. Se acerca nunca negando de entrada la palabra de Dios. Pero cuidado con eso, y acá es donde viene la pericia de este ser siniestro. Número uno, lo que hace es que no la niega, pero la distorsiona. Es decir, la reproduce mal a las palabras del Señor, la deforma, la convierte en otra cosa. Lo que Dios dijo ahí realmente lo entienden ustedes en el capítulo 2, verso 16. La introducción que hace la serpiente de la partícula negativa en el capítulo 3, verso 1, con que Dios os ha dicho no comáis, cambia totalmente el sentido de lo que Dios había dicho. Dos letras, la N y la O el Lamej y la Vav en hebreo, ¿no es cierto? Lo se pronuncia, es lo mismo, ¿no? Es la partícula negativa, solamente dos letritas, dos imágenes en la lengua hebrea. Cambió totalmente el sentido de lo que Dios acababa de decir. A veces vamos a la pesca de grandes cambios en las Escrituras para decir esto es una palabra distorsionada. Y no nos damos cuenta que el diablo jamás manosea las Escrituras, sino que hace toques pequeños que parecen inocentes o inofensivos. Pero esos toques pequeños, esos cambios relativos que parecen insignificantes, cambian totalmente el sentido de las Sagradas Escrituras. Y lo tenemos acá como evidencia. Solamente dos letras cambian completamente el sentido de lo que el Señor acababa de decir. Así que, y fíjense que acá vemos un patrón que lo encontramos también en la tentación de Jesús en el desierto. Ustedes se van por allá al capítulo 4 del libro de Mateo y la segunda tentación, vemos al enemigo usando el Salmo 91, pero cambiando pequeños detalles. Lógicamente, el diablo le dice, porque escrito está. Sí, no, pero escrito está, pero no como lo presenta. Tenemos que ir y leer lo que dice. Y claro, por supuesto, Jesús no cayó en la trampa, pero nosotros sí. Hoy la iglesia caemos en esas trampas. Vemos entonces cómo hay una distorsión de las Escrituras que nos lleva a conclusiones terribles para la iglesia. Y eso es lo que está pasando con esta lucha ideológica acerca del pastorado de la mujer y otro tipo de cosas que se dan dentro de la iglesia. Así que lo que observamos hoy en este gran debate es justamente la distorsión de las Sagradas Escrituras en una forma impúdica, desvergonzada. Y lo triste del caso es que dice el Pablo, bien lo toleráis. La iglesia está tolerando este tipo de distorsiones. No solamente la distorsiona, repito, no la niega, sino la tuerce, pero la segunda cosa es que omite de la palabra de Dios. Omisión. Otra vez en el verso 1 dice, no comáis de todo árbol del huerto. Sin embargo, noten que no cita el verso 17 del capítulo 2. Citó mal el verso 16 del capítulo 2 de las palabras del Señor, pero lo que hizo fue omitir el verso 17, que por cierto es la parte más importante de lo que está diciendo Dios acá, porque es donde introduce justamente la advertencia de Dios al hombre en caso de desobediencia. En otras palabras, puedes comer, no va a pasar nada. No, Señor, Dios dijo que si él desobedece a la orden de Dios, puedes comer de todos los árboles, pero si comes de este, ciertamente morirás. Bueno, obvió totalmente, omitió la advertencia de Dios. Hoy
¿Qué quieren que les diga? Hacemos exactamente lo mismo cuando se trata de la exposición de las Escrituras. Acá lo que se resalta entonces es cómo omite de la palabra de Dios la cosa más importante, el punto más severo, descontextualizando a Dios y lo que Dios está tratando de comunicar. Hoy diríamos a esto una lectura, si se quiere, selectiva de la palabra de Dios, para distraer y para poder reenfocar a la mujer en un punto determinado y lograr la tercera cosa que vemos acá trazada en este relato, que es introducir en la mujer la duda y la desconfianza en la palabra de Dios. Duda y desconfianza. El propósito de la serpiente es que Eva cuestione la autoridad y la bondad divina. ¿Cómo? A ver, ¿están todos estos árboles creados y no puedes comer de nada? Sabemos bien que esa no era lo que Dios le había propuesto a la mujer. Ustedes podían disfrutar de todos los árboles, pero le da vuelta el asunto y otra vez la lleva a cuestionar realmente la bondad divina. ¿Realmente es un Dios bueno? ¿Es un Dios que se preocupa de mi persona? Así que entonces la serpiente omite el permiso divino de consumir y lo enfoca en una prohibición divina. No puedes consumir. Dios es restringente. O sea que insinúa que Dios es un Dios restrictivo, es un Dios injusto el que te ha creado, un Dios que está limitando tu potencial como mujer y luego en segundo lugar lo va a agarrar a Adán también, porque dice que Adán pecó igual que en la misma dinámica que la mujer, así que no es que a veces nos agarramos con la mujer y dejamos al hombre de lado, los dos cayeron de la misma manera. Pero entonces Dios limita tu potencial, reprime a la mujer, reprime a Eva de alcanzar un logro más alto, alturas mejores. Dios es un Dios injusto. Lo que vemos en la actualidad en este debate es reiterativo a lo que estamos viendo acá. Hoy tenemos ejército de personas que usan las Escrituras en una forma distorsionada y omitiendo puntos importantes, justamente para acusar a Dios de ser un Dios restrictivo, de estar atando a la mujer, que la mujer no se pueda empoderar y llegar a las alturas de lo que puede dar su naturaleza, y llevarla entonces a conclusiones erróneas acerca de la realidad. Ahora, me llama la atención Eva, porque ella, noten que no plantea bien la palabra de Dios. Eva hizo bien el trabajo, pero a medias. Las cosas no las encaró como corresponden. A ver, en el versículo 3, ¿no es cierto?, plantea mal las cosas. Dios había dicho en el capítulo 2, Dios dijo, no comeréis. Pero entonces ella lo que hace es agregar algo acá que Dios no había dicho. A ver, lo que Dios dijo no es tan extenso como para perder la memoria o olvidarnos qué es lo que Dios, cuál era la indicación de Dios. Pero ella no dice lo que dijo Dios. Le está diciendo además, ni lo tocaréis para que no muráis. Eso es un agregado innecesario que hizo esta mujer a la palabra de Dios. Nosotros podríamos decir, bueno, pero a ver, no es para tanto el asunto. Bueno, en este contexto sí es serio, este agregado innecesario a lo que Dios había hecho. Repito, en este debate en el que hemos entrado hoy, vemos agregados innecesarios a lo que Dios dice para justificar agendas ideológicas y militantes que tratan de establecer un nuevo orden de cosas para la iglesia cristiana. Así que como hay una sutilidad entonces en la serpiente, en tratar de distorsionar la palabra de Dios, ahora lo vemos también este patrón en la mujer, que lo que hace también es distorsionar justamente lo que Dios acaba de decir no hace mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo pasó de las palabras de Dios en el capítulo 2 al capítulo 3 y la Escritura no tiene ningún interés en meternos en ese debate. Nos está mostrando la dinámica de la tentación y sus consecuencias. Pensemos un poquito en esto, ¿no? Ella le dijo, ni lo tocaréis. Pero, a ver, yo no quiero especular mucho en esto, pero si Dios le encargó al hombre y a la mujer hacerse cargo del huerto y cuidar todas las cosas, incluso los animales, tiene que haber algún tipo de interacción con la creación.
Al árbol hay que podarlo, hay que, qué sé yo, no sé cómo era en el huerto del Edén, si las condiciones eran de la vegetación era igual que la de ahora, no lo sabemos eso. Hoy, desafortunadamente, la creación ha entrado en otra etapa, donde las plantas sufren las consecuencias del cambio de estaciones o el cambio climático y entonces se secan y que eso hay que regarlas y otras cosas. En el huerto del Edén, en ese almácigo, Dios había establecido un clima y un lugar apropiado para que estas cosas no se deterioren. Ahora, no tenemos idea cómo era el mundo vegetal en el periodo antes de la caída. Pero de todas maneras, si Dios puso al hombre a cuidar al huerto es porque necesita tener algún contacto físico. ¿Cómo va a cuidar algo si no lo toca? La creación estaba para usarse. Así que es posible que tengan que tocar el árbol, de hacer algunos arreglos. No sé si había insectos que podían contaminarlo. Otra vez, esto es pura especulación, no hay ningún dato de eso. Probablemente no había mal, no había pecado, pero de alguna forma el hombre tenía que cuidar la planta. Así que Dios no dijo, no lo toquen. Dijo, no consuman el fruto. Pero ella dijo, no debemos tocar el árbol. Dios nunca dio esa orden. ¿Cómo van a cuidar ellos el huerto? Esto que estoy diciendo es especulativo, no está ahí, por supuesto, es simplemente para que pensemos en lo ilógico del agregado que hizo Eva en cuanto a la comisión que Dios les había dado. Los que hoy dicen aferrarse tanto a las Escrituras para justificar el pastorado de la mujer alterando los roles que Dios estableció por creación y derecho propio, manipulándolas. Yo quiero que tome nota algunos pasajes bíblicos que yo para mí no sé cómo un exégeta puede torcerlos para justificar el pastorado de la mujer cambiando los sentidos de la palabra de Dios. A ver, Deuteronomios 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Noten que no se trata de lo que yo interpreto de lo que dice Dios. Dice, no vas a agregar y no vas a quitar absolutamente nada. Pero justamente eso es lo que pasó en el huerto del Edén. Deuteronomio 12, verso 32 dice, cuidarás de hacer todo lo que yo, esto es Dios o Jehová, te mando. No añadiráis a ello, ni de ello quitaréis. Dios vuelve a repetir lo mismo que dijo en el capítulo 4. Proverbios 30, versos 5 a 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Ahora entra aquí una acusación. La persona que altera la palabra es un mentiroso. No puede decir, es que yo la interpreto de otra manera. No, no puedes interpretar de otra manera. Hay una sola manera de interpretar lo que Dios dice. Y si haces una alteración, mientes. Eres un mentiroso. Nadie que miente puede decir que está dirigido por el Espíritu de Dios a mentir, a fomentar una ideología que nada tiene que ver con los principios que Dios dejó para su pueblo. Jeremías 23, 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Hoy tenemos multitudes de personas que están en los púlpitos predicando falsas esperanzas y no la palabra de Dios. Y por eso que muchos cristianos salen frustrados de las iglesias. Así que, ¿te das cuenta la astucia de este ser nefasto? No niega la Escritura, pero, ojo, cuidado, número 1, la distorsiona. Número 2, omite de las Escrituras. Y número 3, lo que hace es anexar a las Escrituras o hacer adición a la palabra de Dios. Distorsión, omisión, adición a la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta qué inteligente que es este ser y no lo tomamos en serio? La segunda cosa que notamos acá es que sugiere que la realidad se puede interpretar de otra manera. La realidad es todo lo que hay alrededor nuestro, lo que es. Eso es la realidad.
Dejemos de lado un poco el concepto filosófico. La realidad es lo que es, lo que hay. Es lo que hay. Eso es lo real. Para algunos la realidad es el mundo físico y fuera del mundo físico no hay otra cosa. La realidad incluye la esfera espiritual. Eso es tan real como el mundo físico, en otra dimensión, otra calidad o otra naturaleza, pero es tan real como el mundo físico. Eva corrige a la serpiente, no porque no conocía las palabras de Dios, las conocía bien, ella sabía que Dios había hablado y dado ciertas indicaciones, y ella, noten que cita correctamente ahí el verso 16 del capítulo 2, no tiene ningún problema en citar lo que Dios había indicado, y le incluye, aunque un tanto en una forma incorrecta, el verso 7 que había obviado la serpiente. Lo hizo mal, pero por lo menos citó, momento, falta algo que Dios dijo que tú no estás mencionando, y entonces le dicta el verso 17. O sea que Eva sí estaba informada del mandamiento. No puede decir es que yo no sabía, no hay excusa. Ella está al tanto que Dios había dado ciertas indicaciones y su advertencia también, porque le dice que las consecuencias de desobedecer sería la muerte. Así que conoce muy bien lo que Dios había hablado. O sea que la información correcta la tenía, lo que pasa es que la está usando incorrectamente. Piensa en esto, hoy tenemos en la iglesia la información correcta, pero la estamos usando en una forma incorrecta. El problema no está con Dios, el problema está con nosotros. Estamos usando mal las Escrituras. Estamos haciendo exactamente lo mismo que se dio en el huerto del Edén, y por eso apunto la dinámica de la tentación y la sagacidad de este ser. Ahora, lo que hace la serpiente en este caso, que se nos advierte de su astucia, por eso lo hace, es negar la realidad de la consecuencia. La realidad es una, pero la serpiente lo que hace es negar la realidad de la consecuencia. La serpiente le dice a la mujer sencilla y llanamente, no va a pasar absolutamente nada. Estoy parafraseando, obviamente no dice, porque esto puede ser que me estoy contradiciendo porque digo no hay que agregar, estoy prácticamente parafraseando lo que dijo, no moriréis. ¿Qué está haciendo? Está diciendo, Dios te dijo que va a pasar esto, moriréis, no va a pasar nada. Le trae tranquilidad a la mujer. La advertencia cae al suelo. A ver, Dios le dijo, ciertamente moriréis, y en cambio la serpiente en el verso 4 le dice, no moriréis. Es una contradicción totalmente directa a lo que Dios había declarado. Así que, y no solamente es una negación directa a la veracidad de lo que Dios acababa de afirmar en el capítulo 2, sino también que cuestiona la veracidad de la palabra de Dios. Si la serpiente tiene razón, Dios miente. No hay vuelta que darle. Lo que Dios está diciendo es falso, es mentira, es incorrecto. Me tienes que escuchar a mí. Yo soy el que te estoy diciendo las cosas como son. Te estoy interpretando la realidad como es, no la realidad que te está planteando el Señor. Así que se dan cuenta cómo está planteando una realidad totalmente opuesta a la que había planteado Dios en el capítulo 2, verso 16. Rebaja la gravedad de la transgresión en la que está cayendo esta mujer para hacer que el pecado parezca inofensivo, que no es tan grave pecar. Si tú cometes un pecado, no te preocupes, no es tan serio el asunto. Eso es lo que está presentando la serpiente. Dios dijo una cosa, pero la realidad es otra totalmente distinta. Y en segundo lugar, no solamente presenta niega la realidad de las consecuencias, pero noten cómo presenta una realidad totalmente opuesta, una especie de utopía o fantasía a esta mujer. Una opción, una alternativa a la que Dios le había propuesto por creación. Es decir, lo que hace es presentarle un escenario imaginario a Eva, que se lo compró, ella se lo creyó, pero un escenario totalmente diferente, una realidad que plantea a la serpiente que es opuesta a la realidad que le planteó
el Creador. Verso 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea que en lugar de considerar la muerte, que fue el factor preponderante en la declaración de Dios, como consecuencia del pecado, cuando saltamos en la Biblia, vamos a la teología de Pablo, dijo exactamente lo mismo que se nos está diciendo acá. La paga del pecado es muerte. Esa fue la tesis de Pablo. Es lo mismo que dijo Dios en el capítulo 2. Cuando desobedecemos, las consecuencias es la muerte. Ciertamente morirás. Bueno, Pablo hizo eco a esa declaración teológica que no cambia. No está sujeta a interpretación. Pero bueno, acá encontramos en este caso a la serpiente dándole vuelta al asunto y lleva entonces a la mujer a considerar no las consecuencias del pecado, sino una iluminación, un tipo de elevación espiritual que hasta el momento está restringida. Es decir, le propone el empoderamiento de esta mujer, una mujer que ahora está atada. La lleva a pensar a Eva que hay algo especial y escondido en ella, que está en un carácter germinal, que está tapado, restringido, algo que está oculto, que Dios, por una cuestión de egoísmo, no quiere que esta mujer rompa esas ataduras o el cordón umbilical para liberarse, empoderarse, ser ahora una mujer guerrera, sino que está reprimida actualmente. La realidad es una mujer oprimida a una tiranía egoísta, que es el egoísmo de Dios. Esa es su realidad presente. Una mujer sometida, una mujer limitada, una mujer subyugada, oprimida, inhibida. La serpiente ahora lo que le ofrece a esta mujer es otra realidad totalmente nueva, mejor, potenciadora. Una mujer que se levanta si le presta atención a la serpiente. Una realidad mucho mejor. Tus ojos van a ser abiertos. ¿Qué quiere decir eso? En este momento la realidad es que estás ciega. No puedes ver. Estás metida en un tubo. Tu vista es obtusa. Y si me escuchas a mí, yo voy a abrir tu panorama, voy a abrir un mundo nuevo, una realidad completamente nueva y mucho mejor para tu vida. No este espejismo en el que estás viviendo en este momento. Serás potenciada. Ahora eres algo, limitado, pero te voy a empoderar para que puedas ahora saber lo que hoy desconoces. Tendrás la sabiduría que Dios tiene. Y número 3, serás educada. Ahora la restricción te tiene hundida en la ignorancia, pero si me escuchas a mí, vas a ser sabia como Dios. Sabrás el bien y el mal como Dios lo conoce. Irónicamente, lo que llama la atención acá es que este supuesto despertar lo que hizo no es abrir los ojos de Eva y de Adán y todos nosotros, sino al revés. Lo que hizo fue cerrarnos los ojos a la bondad de la palabra de Dios, sus advertencias y las consecuencias que Dios nos dijo que vendrían si nosotros desobedecemos y cambiamos o alteramos el orden de las cosas como Dios las estableció por derecho soberano. Palabra de Dios que fue distorsionada. Palabra de Dios a la cual omitimos partes importantes. Palabra de Dios a la cual anexamos o adherimos cosas que Dios no dijo. Y seguimos obstinadamente hoy en la iglesia en esa tesitura. Seguimos haciendo exactamente lo mismo. No aprendemos absolutamente nada. Noten ustedes cómo prepara a Eva y a Adán también. Repito, acá los hombres no se laven las manos porque estamos ahí metidos en la bolsa, Comenzó no negando la palabra de Dios, luego comienza negando la veracidad de ciertos aspectos de la palabra de Dios. Aspectos, no negar la palabra, sino ciertas cosas que dijo Dios. Y número 3, lo que hace es presentando una nueva palabra, y es la palabra del diablo. No hay término medio. Lo que tenemos es lo que dijo Dios o lo que dice otro, y ese otro es el diablo. Y los que hablan mentiras y predican otras cosas son sus secuaces,
Pablo dijo falsos apóstoles, falsos profetas, los emisarios que están al servicio de este ser siniestro para introducir un nuevo orden de cosas. En la declaración final ahí del versículo 5, que es la cúspide, vamos a decir, de la oferta maligna, se nos ofrece lo siguiente: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Acá tenemos la capacidad del hombre de poder discernir lo que es correcto. A eso apunta el enemigo. No es Dios ahora, en esta nueva realidad propuesta por la serpiente, la autoridad moral en cuanto a conducta se refiere. Ahora la autoridad moral es el hombre mismo. No necesita consultar con Dios qué es bueno, qué es malo. Ahora es el hombre su propio juez. Es el hombre el que va a determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y sin embargo, esto nos devuelve otra vez, si hacen memoria, en la introducción de la serie, cuando cité el libro de Proverbios 3:5, cuando dice: confía o fíate en Jehová con todo tu corazón y no te fíes en tu propia prudencia. Así es como comencé la serie. Y lo que hacemos hoy es justamente confiar en la prudencia del hombre y no en el Señor. En tal caso, esto que propone la serpiente acá, dicho de paso, ese conocimiento el hombre ahora lo ha adquirido por la experiencia empírica, no por un Dios que lo educa. Lo que llama la atención es que la serpiente jamás le dijo a este hombre, tanto a Eva como a Adán, las consecuencias de adquirir ese conocimiento emancipado de la intervención de Dios. Le dijo: sí, vas a conocer. Y ciertamente que conocieron, pero conocieron cosas terribles y todavía hoy seguimos aprendiendo de esas consecuencias. En el verso 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Dice: conoceréis, les dijo la serpiente. ¿Y qué dice el verso 7? Conocieron. Ciertamente recibieron información, llegaron a conocer, fueron educados. Así que el conocimiento que adquirieron no era el conocimiento que les había ofrecido la serpiente. Lo que ellos es adquirir un conocimiento del sentido de vergüenza de sus vidas delante del Señor. Moralmente están comprometidos. Su conciencia los hace convictos de su desnudez moral delante del Señor. Ellos conocen ahora su propia condición y la realidad de haber desobedecido a Dios para obedecer a la mentira. Ellos conocieron también la realidad del sufrimiento y la separación con Dios por causa de la desobediencia, y es una separación de orden eterno, del cual el hombre no puede hacer absolutamente nada. Conocieron que no es posible elevarse por encima del lugar que le concedió Dios a la criatura, elevarse más allá de esas dimensiones en un estado de desobediencia, sin la degradación infame que los separa eternamente de la gloria de Dios. En lugar de ser como Dios, ahora pasaron a ser como los ángeles caídos, los ángeles perdidos, condenados, los ángeles separados eternamente, proscritos, reservados eternamente para la condenación eterna. Ahora ellos eran como estos seres nefastos. Hermano querido, en este relato creo yo que en parte tenemos el germen del humanismo. Y digo esto, a ver, el humanismo se trata de una corriente filosófica que promueve la autonomía humana, basada en el ejercicio de la razón con la cual la dotó el Creador y las experiencias empíricas, cómo nosotros interactuamos con la realidad. El hombre es la autoridad moral en todo el amplio sentido de la palabra, asociada con una visión secular del mundo. La revelación de Dios es teocéntrica. Cuando Dios habla para centrar a Dios en medio del diálogo. El humanismo, en cambio, es antropocéntrico. Descarta completamente a Dios. Inclusive en algunos ámbitos
deístas se incluye a Dios, pero Dios está al margen. Todavía dentro de estas ideologías que admiten la presencia y la existencia de Dios, no ponen a Dios en el centro, sino al hombre en el centro. El hombre está entronado y Dios desplazado al margen, a un costado. Eso es lo que propuso y propone en la actualidad este concepto filosófico, el humanismo. El hombre es la medida de todo, el hombre es la autoridad moral en todo asunto ético y de comportamiento. Un ejemplo, de cómo se centraliza el hombre, que margina la prioridad divina, la tenemos en los escritos de algunos pensadores de calibre en la historia de la humanidad. En el siglo XV, por ejemplo, que es la etapa del Renacimiento, los historiadores lo ubican en el año 1453, cuando los turcos toman Constantinopla y muchos de los pensadores viajan por el Mediterráneo a Italia y llegan en 1453, que es cuando supuestamente es la caída del Imperio Bizantino. Y entonces estos señores vinieron con todo el arte clásico y pasó de Italia al resto de Europa. En este siglo XV aparece un renacentista llamado Pico de la Mirandola, quizás algunos de ustedes escucharon hablar de este hombre, que celebra en sus escritos la dignidad del ser humano y la libertad del individuo, argumentando que, a diferencia de otros seres creados, el hombre puede determinar su propio destino. Y este señor escribe estas palabras que son muy interesantes. No hay ninguna distinción entre tú y los demás seres humanos, ya que te es dado por tu libre albedrío el poder ser lo que desees. ¿Se dieron cuenta cómo se descarta la voluntad de Dios? No lo que Dios desea. No, tú puedes ser lo que tú desees, independientemente de lo que Dios decida. Ya que te es dado por el libre albedrío el poder ser lo que desees, eres libre de descender al nivel de las bestias o de ascender a las alturas de los ángeles. Bueno, si fuese cierto, hubiésemos terminado con la catástrofe de las guerras y la miseria y la explotación humana. Erasmo de Rotterdam, siglo XV, siglo XVI, escribía: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Dónde está la mente de Cristo? ¿Dónde está la mente de Dios en todo esto? Michel de Montaigne, en el siglo XVI, que fue un filósofo y un político y un escritor de calibre francés, dice: el hombre es responsable de sus actos y debe ser su propio juez. Nadie fuera del hombre tiene el derecho y la potestad de juzgar nuestras acciones. Tú eres el propio juez. John Locke fue un filósofo británico, uno de los precursores del empirismo británico, movimiento de liberalismo y una ideología contraria al racionalismo continental en ese entonces. Decía: todo hombre tiene una responsabilidad en su propia persona. Nadie tiene derecho a ella excepto él mismo. ¿Se dan cuenta ustedes lo que dicen estas personas? Feministas, como Mary, este nombre es un poco raro, Wollstonecraft, en el siglo XVIII, escribió esto: no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino poder sobre sí mismas. ¿Dónde está Dios ahí? Simone de Beauvoir, ya la mencioné en varias ocasiones, siglo XX. El problema de las mujeres siempre ha sido un problema de hombres. Bueno, hermana querida, tu problema no es el hombre, tu problema es el pecado. El problema de la mujer no son los hombres, es el pecado. Que fueron abusadas, usadas, maltratadas por los hombres, es cierto. ¿Pero por qué? Porque el hombre cayó y cayó la mujer. Y vivimos en esta pugna, en esta lucha entre los sexos, el hombre y la mujer, porque el pecado se adueñó de nuestras naturalezas y por eso vivimos luchando y peleando y abusando unos de otros. Maya Angelou, en el siglo XX, falleció si no recuerdo mal, en el 2014, por ahí, por eso digo siglo XXI, pero no hace mucho que falleció. Dice: soy una mujer fenomenal, así soy yo.
No, no eres una mujer fenomenal. Eres una mujer perdida, una mujer caída. Y por más fenomenal que te creas, si no vienes a los pies de Cristo Jesús, vas a ser fenomenal con el diablo y los secuaces en el infierno. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Ninguna de estas declaraciones, y puedo citar muchas más, pero ahora el tiempo no me alcanza, pero ninguna de estas declaraciones incluye la centralidad de Dios. A eso apunto con el feminismo. Eso es lo que hizo la serpiente, es mover del centro a Dios para establecer otra cosa. Le dijo, tú eres el centro, lo cual fue una mentira, porque en realidad lo que estaba haciendo era poniéndose la serpiente en el centro. Pero no se lo mostró a la mujer. Lo que le dijo es, tú puedes ser el centro de tu propia vida. Tú puedes ser el capitán de tu vida. Tú puedes empoderarte, puedes ser algo supremo, superior, que ir más allá de lo que Dios te ha asignado ser. Y la mujer se lo creyó y se lo siguen creyendo en la actualidad. Todo por distorsionar, por omitir y por agregar a la palabra de Dios para empoderar al hombre, para empoderar al ser humano. La pregunta es, ¿empoderarlo a qué? ¿A qué fuimos empoderados? A vivir, empoderados para vivir en desobediencia y rebelión directa a la voluntad de Dios. Para eso has sido empoderado. Y seguimos luchando en esa tesitura. Hoy escuchamos a un ejército enorme de mujeres militantes que se han metido dentro de las iglesias y que recitan y que llaman a voz en cuello al empoderamiento de la mujer. Te llaman a ser una guerrera, a luchar contra las ideologías patriarcales, heteronormativas, a aquellos hombres que te han sometido durante tanto tiempo, a luchar con la bandera de ideologías que manipulan hoy las Sagradas Escrituras para establecer un nuevo orden de cosas. Lo que nosotros no llegamos a entender en la actualidad es que la Biblia jamás de los jamases predica el empoderamiento de ninguna persona. La Biblia lo que nos llama es a humillarnos, no a empoderarnos, a venir corriendo y desesperados para tirarnos de cabeza a los pies de la cruz de Cristo. De tal forma que en su persona y en su obra podamos ser librados y las cadenas que nos atan a la opresión del pecado y de la serpiente antigua, podamos ser librados y decir, soy libre en Cristo Jesús. Pero en cambio hoy llaman a las mujeres a empoderarse. Mujer, necesitas levantarte y ser una luchadora, ser una guerrera. ¿Guerrera de qué? ¿Contra qué? ¿Contra quién? ¿Contra quién estás luchando? ¿Contra tu semejante? ¿Contra el hombre estás luchando? ¿Cómo haces con tu pecado que te va a tirar de cabeza al infierno, mujer? Dios te dio un lugar en la creación para que a través de tu desempeño lleves gloria a su nombre. Pero se levantó un ejército comandados por la serpiente antigua, presentándonos una realidad diferente. Y muchos están cayendo en la trampa igual que Eva. Y como dijo Pablo, lo aceptamos, lo toleramos. Lo que hoy necesitamos, hermana querida y hermano querido, es decir de una vez por todas, no, basta ya al canto de sirena de la serpiente. Y digamos de una vez por todas, amén a la palabra de Dios, sin distorsión, sin manipulación. Y que ocupemos cada uno de nosotros el rol que Dios nos ha asignado para que en nuestro desempeño podamos llevarle gloria y honra por todas las generaciones. Mientras los colectivos ideológicos hoy, mujer y hombres también, insisto, porque esto se aplica a todos nosotros, te llama a empoderarte, Dios te dice, humíllate bajo mi poderosa mano. Yo les invito, mujeres, que no escuchen más lo que promueven las ideologías que te rebajan, te destruyen, te destituyen del rol con el cual Dios te ha creado. Este mensaje de la palabra de Dios, probablemente muchos lo escuchan y digan, como dijo la serpiente, no es cierto, no moriréis. Hay otra realidad, hay otra alternativa. Y hoy estamos viendo ejércitos de mujeres frustradas por estas ideologías. Mujeres que llegan a la edad media solas, sin esposos, sin hijos, con títulos universitarios y una cantidad de cosas, pero un espejismo que nos
Por ahí nos satisface por un momento. Ciertamente, tener un título académico es un logro, pero eso no es todo en la vida. La vida se va. Yo lo estoy experimentando. Se me están yendo los años, como muchos de mis hermanos acá. Y usted consulta con ellos y va a ver que todas las ilusiones que teníamos cuando éramos jóvenes, que decíamos que teníamos la fuerza de correr las escaleras y, en fin, me sentía la mamá de Tarzán en una época. Me podía tirar de las lianas y pelear con los leones. Hoy no puedo pelear ni siquiera con las moscas, hasta ellas me fastidian. La vida es mucho más importante que estas ilusiones y espejismos que nos están presentando. La vida tiene su importancia en la presencia de Dios, desempeñando cada uno de nosotros el rol que Dios nos ha asignado a cada uno para su gloria. Cuidado con la serpiente. La serpiente no niega las Escrituras, pero las distorsiona, omite de ellas y agrega las Escrituras para presentarnos una realidad totalmente distorsionada, que no es la realidad, la única realidad que hay que es la realidad que Dios ha creado con todo su poder y gloria. Y Cristo Jesús está en el centro de esa realidad. Si quieres liberarte de todas estas cosas, yo te invito a que vengas a los pies de la cruz de Cristo Jesús. Si no eres salvo todavía, ven arrepentido a los pies de Cristo Jesús. Confiesa tus pecados. Dile, Señor, perdóname. He vivido lejos de ti, escuchando sugerencias que no me acercan a Dios. Pídele perdón a Dios y Dios gratuitamente te da el perdón, la salvación, la justificación y la vida eterna. Y comenzará a usar tu vida, ahora empoderada, sí, debo decir, con el Espíritu de Dios para que seas un mensajero de la palabra de Dios, pero no empoderada para desafiar a Dios, usándose estas ideologías militantes que lo que hacen destruir el carácter hoy de la mujer y también del hombre. Ojalá que esto que aprendemos de Génesis 3 se nos quede en la cabeza y tengamos mucho cuidado cuando se trata de escuchar lo que esta serpiente antigua, el diablo y Satanás, quiere promover y que hoy está predicando desde los púlpitos en la iglesia. Padre, gracias por haber preservado esta narración que nos transporta mucho tiempo al pasado, donde se registra un incidente muy privado, porque es un diálogo que se estableció entre la serpiente y Eva, pero sin embargo nos da la respuesta al mal humano. ¿Cuál es el origen de la maldad? ¿Qué es lo que pasa con la naturaleza del hombre? Hoy este enemigo sigue distorsionando tu palabra, Señor, para promover conceptos e ideas que van totalmente a contramano de los diseños tuyos, de tu voluntad. Por favor, cércanos con tu presencia. Te ruego, Señor, por las mujeres cristianas, las que has rescatado en Cristo Jesús, y ayúdales a poder encontrar la razón de ser, que puedan entender cuál es el rol por las cuales las has levantado y las has diseñado, y que ellas, al presentar tu mensaje, tu palabra a otros, puedan hacerlo acorde a tu voluntad, y de esa manera que juntos podamos glorificar a Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor, en todo momento, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.